¿Cuántos hijos del diablo? Por ahí está un viejo pelón que se llama Francisco Chic, no sé cómo se llama, yo pensé que ya se había muerto, creo que todavía está vivo, no sé si ya se murió y se fue para el infierno. Pero este viejo endemoniado, pelón, hijo de Satanás, como dice la Biblia en Ezequiel 44:20, que un siervo de Dios no puede andar pelón ni peludo. Ezequiel 44:20, y ojalá lo escuchen todos estos pelones, hijos del diablo. Muchas personas dicen que yo no debo de estar en el altar. ¿Saben por qué? Porque tengo esto, o sea, yo me rasuro la cabeza. Pero ¿saben ustedes por qué yo me rasuro la cabeza? Yo quisiera que ustedes me dijeran: Francisco, vos te rasuras la cabeza por X o Y motivo. Al final de este mensaje yo les voy a decir por qué me rasuro la cabeza. Video para todos. Este es un video que si los que les gusta compartir video pueden compartir este video. Y van a ver que mucha gente lo va a ver. Yo les voy a revelar por qué me rasuro la cabeza. Hay personas que me dicen a mí que yo no debo predicar porque tengo la cabeza rasurada. Entonces yo les voy a revelar a ustedes por qué me rasuro la cabeza. Porque no van a pensar que de la nada yo me rasuro la cabeza. Si cuando yo andaba en el mundo yo tenía mi pelo, me hacía mi peinado. Si quieren les enseño mi licencia de conducir. De hecho yo usaba lentes. Y de verdad, pero yo les quiero decir hoy por qué yo me rasuro. Yo no debo predicar, dicen muchos, porque yo me rasuro la cabeza. Y no debo predicar porque no uso corbata. Y que no debo predicar porque tengo barba. ¿Cuántos de ustedes van a compartir el mensaje? Yo quiero saber cuántos de ustedes están conmigo. ¿Son mis amigos? Comparten este mensaje. Porque hoy se van a enterar ustedes por qué yo tengo la cabeza rasurada. Y entonces juntos vamos a callar a Carlos Rivas, porque Carlos Rivas no sabe ni lo que habla. ¿Saben ustedes qué es un hereje? Una persona cuando enseña un versículo, pero con interpretación humana. Y realmente la Biblia es tan profunda. Por ejemplo, primera a los Tesalonicenses 5:23. ¿Alguno de ustedes tiene Biblia Dios habla hoy? ¿Saben ustedes qué dice Dios habla hoy? Dice que Dios sea quien los santifique por completo. Que Dios sea quien los santifique por completo. Es que ustedes, si ustedes han escuchado mis mensajes, yo siempre he hablado de santidad. De hecho tengo prédicas del 2012 hablando de santidad. Pero yo no hablo de una santidad, mire, Manuel Guarchá o cantante Jefferson. Resulta que vos para ser santo tenés que ponerte un tacuche, tenés que ponerte corbata, que por eso vas a ir al cielo. Miren, hermanitos lindos, si fuera porque nosotros podemos entrar al cielo por nuestra ropa, ¿para qué matan a Jesús? O sea, ustedes no sé si ustedes razonan un poquito. Si una mujer para entrar al cielo, suficiente con que se quita los tacones y con eso ya es una mujer santa. La verdad, miren las monjas pues, y no miran las monjas, tienen tapada la cabeza, casi que la boca, y ustedes creen que por eso van a entrar al cielo. Vayan ustedes al oriente, pero al oriente, o sea, hablando de Irán, de todos esos lugares, de Israel, toda esa gente, ellos usan una cosa que se tapan la cabeza, las mujeres solo enseñan los ojos. Ustedes creen que por eso ya están en el cielo. Yo no sé qué piensan ustedes, hermanos. O sea, para poder entender, mire, tengo un nuevo mensaje para estos falsos predicadores. Ellos dicen que la mujer no debe usar pantalón. ¿Ustedes piensan eso? ¿Sí? ¿Han escuchado? Que dicen, la mujer no debe usar pantalón. Va, está bien, yo estoy de acuerdo, entonces no usa pantalón. Ahora, entonces, ¿por qué dicen que cuando el hombre viene con pantalón apretado es afeminado? ¿Por qué? Porque usa pantalón de mujer. Pero si acaban de decir que el pantalón no es para la mujer, entonces con que el hombre venga vestido con pantalones no hay problema. Pero es que las personas están llenas de contradicciones. Y es así como Dios me levantó para llevar conocimiento y no tengo temor. Mire, si usted piensa porque a mí no me van a dejar predicar, porque ya no me van a dar púlpito, porque no me van a dar limosna y que pobrecito de mí, ya no voy a comer. No, definitivamente no, hermano, porque yo surgí como un ministerio de apoyo a solistas, cantantes, grupos que trabajan por fe. Significa que yo entiendo perfectamente que voy a ir a trabajar y que puedo ir, servir y regresar
sin que me den un solo centavo. ¿Por qué hay tanta contradicción hoy en día entre líderes? ¿Acaso no es la misma palabra que usan para predicar? Realmente, hermanos, no sé si Israel Chilo, quiero compartir algo con vos, va a ser algo tal vez muy personal. Resulta de que te voy a enseñar algo. Acá tengo yo este libro, ¿sí? ¿Qué dice? Vida plena, es una Biblia, ¿verdad? Esta Biblia tiene dos partes, que es muy interesante que esta noche ustedes vayan a entender algo. Si ustedes no me ponen atención, van a tener un montononón de problemas porque no saben lo que voy a hablar. Resulta de que la Biblia consta de dos cuerpos. ¿Qué dice ahí? No sé si logran apreciar el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Antiguo Testamento. Bueno, también tiene una parte que se le conoce como el Nuevo Testamento. Yo quiero que ustedes me pongan atención porque les voy a enseñar muchos secretos hoy, muchos secretos. Dentro de eso les voy a revelar por qué me rasuro la cabeza. Entonces yo quiero que ustedes se queden hasta el final porque van a saber por qué me rasuro la cabeza. ¿Qué dice ahí? Acá, el Nuevo Testamento. Entonces, aquí hay dos libros, no solo hay uno, hay dos libros. Uno que es Antiguo Testamento y la otra parte que es el Nuevo Testamento. Dios hace un pacto con Israel y les da el Antiguo Testamento. Por amor a ustedes, yo quisiera dividir mi Biblia en dos, pero necesito una cuchilla. De verdad que a mí no me preocupa tanto eso, ¿verdad? Yo soy una persona que yo no tengo ese complejo que todos tienen. Es que la gente como que idolatraran este libro. Yo no soy un idólatra de libros. Yo soy una persona que conoce muy bien a Dios y que yo de ninguna manera soy idólatra. Entonces, si yo tengo una Biblia y en una parte está el Antiguo Testamento y en la otra parte el Nuevo Testamento, hace falta entonces que yo entienda en qué parte de este libro estoy yo. ¿En qué parte de este libro están ustedes? De verdad que yo necesito una tijera, una cuchilla o encontrar otra Biblia. Les voy a encontrar otra Biblia. Yo tengo muchas Biblias, les voy a enseñar. Cuando yo me empecé a formarme en este ministerio, si se dan cuenta, acá tengo otra Biblia, la Biblia de Jerusalén. Acá tengo otra Biblia, también es Biblia, no sé si leen ahí que dice, Biblia Plenitud. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? No sé con cuál quieren que trabajemos. Y también he leído Testigos de Jehová. Así es que la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, de los mormones. He leído Latinoamericana. Dios habla hoy, nueva versión internacional. La palabra, conozco muchas Biblias. Así es que ustedes no se preocupen, pregunten lo que quieran, que para todo hay una respuesta. Y no se trata de que yo prepare los versículos para tirarles en la cara a ustedes, sino más bien yo siempre he dejado que sea Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé una palabra. Miren qué dice aquí. Antiguo Testamento. Lo enfoco de dos maneras porque quiero que entiendan que estamos transmitiendo, estamos en vivo a través del Facebook y también estamos a través de JAH Producciones en YouTube. El Nuevo Testamento. ¿Sí? Va. Esta enseñanza que voy a dar esta noche va a trastornar la mente de muchos. Ahora díganme ustedes que son cristianos. ¿Cuántas personas que son cristianos están en este momento conectados conmigo? Que digan, Francisco, yo soy cristiano. Yo quiero ver sus comentarios. Yo quiero que me compartan, escriban, soy cristiano. El cristiano no aparece en el Antiguo Testamento, sino aparece a partir de esto, el Nuevo Testamento. De ese lugar, qué bendición, cantante Benjamín. Me gusta eso, hermano Benjamín, que no tengan vergüenza de decir soy cristiano. Carlos Bay también dice que es cristiano. Aleluya. Ahora bien, les hago una pregunta a ellos dos. ¿Conocen ustedes las enseñanzas de Jesús? ¿Conocen ustedes qué fue lo que Jesús enseñó? Porque lo importante de ser cristiano no es que usted conozca algo de esta Biblia. Moisés Pablo Ramírez, soy cristiano y
perdonado por la sangre de Cristo. Eso es ser cristiano. Un seguidor de Jesús es el que conoce el poder de la sangre de Cristo. No sé si se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús tuvo necesidad de pasar por Samaria. Ahora, los que han leído su Biblia se habrán dado cuenta que la necesidad que la Escritura menciona es que se encontró con la mujer samaritana. Resulta de que esta samaritana, los judíos no le hablaban, no le dirigían palabra. ¿Y por qué no? Porque era samaritana. ¿Y quiénes son estos samaritanos? ¿Por qué Jesús habló mucho de los samaritanos? Porque también habla de un samaritano cuando había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Resulta que cayó en manos de malhechores y golpeándolo y dejándolo por medio muerto, lo tiraron en la orilla del camino, o sea, un barranco. Pero resulta que viene un sacerdote, escucha el clamor de este hombre y se pasa de largo. Venía un fariseo, escucha el clamor de este hombre, se pasa de largo. Pero venía descendiendo un hombre samaritano y decide ayudarlo. Ahora, la pregunta, ¿por qué el samaritano? ¿Por qué no fue el fariseo? ¿Por qué no fue el sacerdote? Porque el fariseo era una persona que guardaba y ponía por obra la ley de Dios. Por lo tanto, él decía, algo malo hizo, por eso tiene ese problema. En otras palabras, si ustedes analizan, y yo les aseguro a ustedes, que una persona que se considera así como justos no puede ayudar a su prójimo. No puede, es imposible. ¿Por qué este samaritano? ¿Y por qué Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria y encontrarse con la mujer samaritana? ¿Ustedes no se preguntan eso? ¿Qué es un samaritano? Esa es la pregunta. ¿Qué es un samaritano? ¿Quién era esta mujer samaritana? ¿Por qué los judíos ni siquiera le hablaban? Porque los samaritanos son los hijos de Efraín. ¿Y quién es Efraín? Uno de los hijos de José. ¿Y por qué era despreciado? Porque José no heredó él. Heredaron sus dos hijos, Efraín y Manasés. Pero estos niños que nacieron en Egipto, la madre de ellos era una egipcia. Los egipcios, ustedes saben que son idólatras. Ellos eran idólatras. Estos niños, Efraín y Manasés, eran niños que crecieron con la enseñanza de la mamá y con la enseñanza del papá. Pero como mamá le gusta ir al templo donde hay ídolos, pues los niños también iban. Y a medida que crecieron, esa enseñanza no les pudieron quitar del corazón. Entonces Dios de todas formas los había tomado en cuenta, pero entonces llega el momento de levantar el templo de Jerusalén. Estos hijos o la descendencia de ellos no querían subir al templo de Jerusalén para adorar, porque ellos estaban acostumbrados a la idolatría. Entonces, si yo no veo a quién adorar, ¿cómo voy a adorar? Si en Jerusalén quedaba demasiado lejos. Acuérdense también de esto, que muchas personas adoran en cualquier lado. Por ejemplo, ahora hay iglesia de Príncipe de Paz, iglesia de Dios Evangelio Completo, Elim, El Shaddai, Casa de Dios. Hay tantas iglesias, Testigo de Jehová, hay tantas iglesias. Pero en el Antiguo Testamento no había eso, solo estaba el templo de Jerusalén. ¿Y por qué? Si ustedes están en el Nuevo Testamento, vayan conmigo a Hechos. Hechos capítulo 17, versículo 24, habla Dios, dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo dice? Que no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora bien, cuando nosotros vamos a una congregación, siempre nos piden dinero. Y nos piden dinero en nombre de Dios. Entonces nos dicen a nosotros: miren pues, hermanos, si ustedes no dan su diezmo, entonces ustedes van a ser malditos. Así. Y entonces la gente como que se asusta, ¿verdad? Y entonces a todos a sacar lo poquito que tienen y a dar, ¿verdad? Porque si no dan, seguro que malditos van a salir. ¿Por qué? Porque nos utilizan un versículo del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios?
Entonces dice, bueno, sí, ustedes me han robado. ¿En qué? En vuestros diezmos. Entonces uno se queda así como que nosotros entonces tenemos que dar diezmo. Entonces nosotros cuando tenemos un tema en YouTube, que es la verdad sobre los diezmos por Francisco Chic, por supuesto, ¿verdad? Y ustedes pueden analizar. Resulta de que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. O sea, no existe ese mensaje del diezmo para los cristianos. Entonces la gente dice, pero si ustedes no dan su diezmo, vamos a tener problemas, no vamos a poder predicar. Pero yo vivo predicando y no necesito de tu dinero. ¿Y por qué no? Porque yo tengo algo que ustedes no tienen y los que lo tienen, pues me entienden. Que se llama poder de Dios. Eso es lo que yo tengo, poder de Dios. Porque Él hace las cosas a través de mí. Si yo quiero comprarme mejor traje, me lo voy a comprar. Si yo quiero vestirme con la mejor tela, me voy a vestir. ¿Por qué? Porque soy el hijo de un rey. Muchas personas dicen soy el hijo de un rey, pero entonces cuando tienen que dar el mensaje, es hora de darle a Dios. ¿De darle a Dios? ¿A qué Dios? Yo siempre me preguntaba eso. ¿Qué Dios? Porque yo le quiero darle a Dios, o ustedes no quieren honrar a Dios con sus bienes y con sus primicias. ¿Quieren darle a Dios? Entonces, a nosotros nos enseñan Proverbios capítulo 3. Honra al Señor con tus bienes, con tus primicias. ¿De verdad? Pero alguno de ustedes me puede decir, ¿ha visto a Dios? ¿Ustedes han visto a Dios? ¿De verdad? Cuando ustedes van a la iglesia, miran a Dios y ustedes dicen, ahí está Dios, le voy a dar mi diezmo. ¿Lo han visto? Entonces, como a Dios no lo van a ver, entonces Dios hace algo. Con la tribu de Israel, Jacob tenía 12 hijos. El problema es que José era el gobernador de Egipto cuando llega Jacob con todos sus hijos. Entonces resulta que José no necesitaba nada porque tenía todo el Egipto para gobernar. Entonces decidieron que los hijos de José fueran los que heredaran la herencia de José. Entonces Israel se repartió en 12, pero había un problema. Que Dios había dicho que Israel había que dividirlo en 12 partes, pero como no heredó José, sino los dos hijos de José, entonces habían 13 tribus. Entonces viene Dios y dice, los diezmos que me pertenecen a mí, dice Dios, se lo voy a dar por su trabajo, por su ministerio, por el sacerdocio. Entonces viene y le entrega los diezmos a los levitas, que eran los sacerdotes. Ahora bien, ese diezmo era para los sacerdotes. La pregunta de los cristianos es, ¿debemos nosotros dar diezmo? ¿Se acuerdan ustedes de un hombre que era muy rico? Que para poder ver a Jesús se tuvo que subir a un árbol, pero que era muy rico. Pero cuando él recibe a Jesús, entonces dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Ese es el cristiano nacido de nuevo. Este hombre que era rico, no dijo en su corazón, la mitad de mis bienes te voy a dar, Jesús. Si en algo he defraudado a alguien, entonces se lo voy a devolver cuadruplicado. No dijo eso. ¿Y por qué esa fue la reacción de este hombre al recibir a Jesús? Porque ciertamente Dios hizo algo. Quitó el templo de Jerusalén. Ya no hay sacerdotes levitas. Si no hay sacerdotes, ¿y por qué no hay sacerdotes? Porque el Antiguo Testamento se había quitado. En nada perfeccionó la ley, dice Hebreos. Así es que se introdujo un nuevo sacerdote, pero este sacerdote es sin mancha, es sin contaminación, pero él no entró en templos hechos por manos humanas, sino entró en el cielo mismo para presentarse a Dios por nosotros y que él intercede por nosotros todo el tiempo. Pero como está apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, no necesita un vaso de agua, no necesita tu dinero, no necesita nada tuyo.
Los levitas hacían sacrificios en el templo. Sacrificaban animales, derramaban sangre. Sin embargo, el sumo sacerdote de nosotros, él no presenta sacrificios constantemente. Con una sola ofrenda, él hizo perfecto una vez y para siempre a los santificados. Significa que te hizo santo, te hizo perfecto. Entonces no existen caídas. Muchas personas que hablan y dicen, es que hay que ser santo. Entonces empiezan a pensar en la ropa. Miren, yo por eso es que a mí me gusta la parte que muchas personas entorpecen su mente. ¿De qué color estoy vestido hoy? De blanco. El problema es de que la ropa no es lo que me hace ser santo, pero el concepto de las personas sí. Pero ¿qué pasa si yo hoy hubiera usado un traje negro? Hubieran dicho, ese es hijo del diablo. Miren la ropa que usa. Así son las personas. Así es el corazón de las personas. Ahora, yo quiero saber si ustedes están entendiendo algo del diezmo. ¿Deben los cristianos diezmar? Definitivamente que no. El diezmo no es para los cristianos. Porque de acuerdo a Hebreos, que el sacerdocio levítico recibía los diezmos. Pero como ellos fueron desechados, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto ustedes han desechado el conocimiento, yo los desecharé del sacerdocio. Desde ese tiempo no hay sacerdotes que sirven en el templo de Jerusalén. No significa que no van a volver a regresar. Están próximos a regresar. Porque se va a levantar el tercer templo de Jerusalén. Por eso es que envían esta plaga, esta enfermedad, porque necesitan tomar Jerusalén. Y la única manera de tomarlo es a través de esta manera. Van a ver que muy pronto va a estar el templo de Jerusalén. No van a decir que de repente que yo lo dije, que yo lo predije. No, la escritura dice que lo van a levantar. El templo de Jerusalén se va a volver a edificar, pero sucede algo con ese templo. Ningún otro templo va a servir. Ningún otro templo. Porque en el Antiguo Testamento el único lugar para adorar a Dios era Jerusalén. Y todos los demás lugares era considerado un ritual satánico. Porque Dios dijo que en Jerusalén se ha de adorar, en ninguna otra parte. Así es que, como Dios no habita en templos hechos por manos humanas, entonces Hechos capítulo 17, versículo 25 dice, ¿tienen Biblia? De verdad es que yo, porque tengo la Biblia en mi corazón, entonces no necesito un libro. Yo puedo hablar con tanta fluidez, pero yo quisiera que ustedes pudieran ver su Biblia. Hechos 17, 25. Y dice que ni es honrado como que fuese un necesitado. ¿Y por qué no? Porque Él es quien da todas las cosas, aliento, vida y todas las cosas que necesitamos. Ahora, ¿cómo queda entonces el mensaje que dice, denle a Dios para que Dios te vaya a dar? Entonces mucha gente dice, le voy a dar a Dios para que me dé. O sea, como que fuera una inversión, ¿verdad? O sea, yo le doy 100 quetzales, entonces espero recibir ¿cuánto? 200, va. ¿Será cierto esa enseñanza? Entonces viene la escritura en el Nuevo Testamento, dice, ¿quién le dio a Dios primero? Para tener que decirle, ahora dame. O sea, ¿quién de ustedes ha podido darle algo a Dios para poder reclamarle? ¿Te acordás, Señor, que te di 200 quetzales? Señor, ¿te acordás que te di 25,000 quetzales? Señor, ¿te acordás que yo ofrendé 1,000,000? ¿Te acordás que yo te lo di? ¿Alguna vez ustedes han podido hacer eso? Decirles, ¿te acordás, Dios, que yo te di 50,000 quetzales? Es que a Dios nadie lo ha visto jamás. En el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito del Padre lo ha dado a conocer. Así es que a través de Jesucristo nosotros llegamos a conocer muchísimas cosas.
a través de la enseñanza de Jesús, nosotros entendemos que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas personas no entienden la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Si vas a estar en el Antiguo Testamento, entonces hay un gran problema. Tienes que guardar los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos tienes que saber que están todas las demás leyes, que son alrededor de más de 600 artículos que se pueden decir, porque la ley está ordenado. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Pero ¿qué pasa si cometes adulterio? Entonces Levítico dice que el castigo para aquella persona que cometió adulterio, dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente deben morir. Entonces las personas que guardan los 10 mandamientos y que dicen que lo ponen por obra, tienen que cumplir con otro requisito, la circuncisión. La circuncisión era parte de la ley para poder decir que vamos a guardar la ley. Ahora yo les invito a que ustedes puedan ir a Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 hay un mensaje que habla acerca de quienes deben guardar la ley de Dios y ponerla por obra, porque los 10 mandamientos son parte del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios hace un cambio drástico. Un mandamiento nuevo yo les doy: ámense unos a otros como yo les he amado. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tuvieran amor los unos para con los otros. ¿Entendieron ustedes? Un mandamiento nuevo. ¿Por qué Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan? Ya demostré que los profetas no existen, porque Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que no existen. Ahora bien, cuando llegamos a Gálatas capítulo 5, dice esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Miren el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. La pregunta es, ¿ustedes están circuncidados? Los que dicen que guardan los 10 mandamientos, ¿se han circuncidado? Porque el principio de guardar la ley de Dios es la circuncisión. Entonces cabe preguntar, y me gustaría que los seguidores de Carlos Rivas le pregunten a Carlos Rivas: Carlos, ¿vos estás circuncidado? Él va a decir, no estoy circuncidado. Entonces, ¿por qué llevas a esclavitud a las personas? ¿Por qué les obligas a llevar una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese fue uno de los temas. Muchas personas dicen, ¿por qué se da esto entre predicadores? ¿Por qué como que estuvieran peleando? Es que no estamos peleando. Yo al menos, yo no estoy peleando. A mí me da risa todo lo que este pobre habla de mí, porque yo tengo una enseñanza que demostrar. Ahora bien, escuchen esto: de Cristo se han desligado los que por la ley buscan ser justos, de la gracia han caído. En otras palabras, todas las personas que sigan a Carlos Rivas han caído de la gracia, porque ellos se justifican que son santos por sus buenas acciones. Existen dos tipos de santos. Pongan esto, escriban esto, descarguen este mensaje por el amor de Dios que se tienen a ustedes. Por amor a ustedes. Porque yo he declarado cómo el hombre puede llegar a ser santo. Hebreos 13:12 dice: por lo cual Jesús, para santificar a María Gómez, para santificar a Manuel Huarchá,
tuvo que padecer fuera del templo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Tuvo que santificar al pueblo mediante su propia sangre. Es que la sangre de Cristo, hermanos, no es como la sangre de animal. Hebreos capítulo 10 dice: ¿por qué el pueblo de Israel año con año sacrificaban animales? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar pecado. Pero cuando Jesús entra por el mundo, dice, quita lo primero. ¿Cuáles? Quita los sacrificios, las expiaciones, los holocaustos que los hombres hacen por su pecado, para establecer este último. Lo maravilloso que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados. O sea que Jesús, ¿a qué vino a este mundo, hermanos? ¿A qué vino Jesús? Efesios capítulo 5. Grande es este misterio, dice. Mas yo lo digo con respecto de Cristo y la iglesia. ¿Saben ustedes qué es un misterio? Un misterio es algo que los humanos no lo entienden fácilmente. Díganme ustedes, hermano, si yo me pusiera a chismosear, si me pusiera a hablar de Wilson Camey, de Isaías Calel, de Rosy Castro y empezara a tirarles piedra, ¿cuántas personas se unirían a este mensaje? ¿Cuántas personas le darían compartir? Mucha gente vendrían. Pero como no hablo de las personas, sino de la Biblia, entonces se torna un tema tan aburrido para muchos, porque no les importa el conocimiento. No escuchan Proverbios 2 que dice, hijo mío, si lo buscares como a la plata, si lo escudriñares como a tesoros, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, los poquitos que se quedan escuchando el mensaje se dan cuenta que de verdad hay mucho conocimiento, hay mucha enseñanza, y que nos damos cuenta de las herejías que hablan las personas. Pero si uno no lee, mire, ¿cuántos pastores se levantaron y decir, Carlos, de verdad que lo que estás diciendo no es cierto, la Biblia dice que no? ¿Cuántas personas tuvieron el valor de hacer eso? Ningún pastor. ¿Y por qué no? Porque ellos no estudian. Ellos no leen. No les gusta leer. Ahora, miren los libros que tengo acá. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Hay muchos. Y si les enseñara todos los que tengo ahí, se van a asustar. Yo tengo muchos, de verdad. Y si miran cómo está, miren, ya se le cae. ¿Y saben por qué? Hay personas que tienen su Biblia como nuevo. ¿Y por qué lo tendrán como nuevo? Porque nunca lo abren. Miren los míos. Miren cómo están marcados. ¿Están marcados, sí o no? ¿Tienen alguna seña? ¿Se mira que está usado? Bueno, entonces, ¿por qué no creen en lo que digo? Si ustedes no tienen tiempo para escudriñar su escritura, pues entonces deberían de creer en mi enseñanza, porque mi enseñanza, Dios me encerró a mí, ¿saben cuánto tiempo? ¿Así? 4 años. 4 años me quedé encerrado en este lugar. Y no quería contestar teléfono, no quería platicar con nadie. Decían que me había vuelto un huevón porque ya no quiero trabajar. Pero sin embargo, aquí estoy. Mis clientes siguen ahí. No se fueron. No hablaba con ellos. Soy contador. Pregúntense entonces cómo fue que mis clientes no se fueron. Pero porque yo le dije a mi papá, papá, yo quiero hacer una promesa contigo. No tengo nada que darte. Entonces me voy a rasurar mi cabeza, le dije. Me voy a rasurar mi cabeza. Pero yo quiero que a cambio de eso me des sabiduría. ¿Se dan ustedes cuenta que Carlos Rivas blasfema? Dice que yo no debo estar en el púlpito solo porque me rasuro la cabeza. Pero hoy que ustedes saben por qué me rasuro la cabeza,
deberían de creer en lo que digo. Yo no tenía nada que darle a mi papá. Tenía una deuda demasiado grande y miraba los votos que los hombres hacían. Encontré que Pablo una vez se rasuró la cabeza y yo dije, me voy a rasurar la cabeza, papá, pero a cambio de eso yo quiero pedirte algo. Dame sabiduría. Enséñame, papá. Y es así como él. Ustedes han visto las prédicas que he estado subiendo en YouTube, donde hay unas cortinas de colores. Ustedes no ven que yo abro la Biblia y empiezo a leerla. Y si ustedes se dan cuenta, ahí están los versículos. Ahí está todo lo que digo. ¿Y por qué? Porque un día le clamé a mi papá y le dije, papá, me voy a rasurar la cabeza. A cambio de eso yo te pido algo. Me voy a poner en vergüenza delante de toda la gente, porque era tan vergonzoso para mí. Entonces le dije, papá, voy a hacer un voto contigo. Me voy a poner en vergüenza, le dije, porque era muy difícil. Mire, los que tienen pelo, que hagan la prueba mañana, que corran al salón de belleza y díganles, me rasuro la cabeza. De verdad, uno no se siente bien porque piensa que la gente se van a reír de uno. Y todavía yo dije, me voy a dejar crecer la barba para que se viera que estoy de cabeza. Pero a cambio de eso le dije a mi papá, dame un corazón sabio y entendido. Desde esa fecha, soy un fiel creyente que mi papá me ha colmado de sabiduría. Así es que está respondido la pregunta al pastor Carlos Rivas. Me rasuré la cabeza, pastor, porque hice un voto con mi papá, que era tan vergonzoso andar de esta manera, pero que los hombres que me escuchan hablar, yo no soy pastor, nunca he dicho que soy pastor. Las personas que me escuchan hablar me dicen pastor. Es totalmente diferente a que yo diga que soy pastor. Yo siempre he dicho en mis mensajes, conozco al pastor. Conozco a aquel que dio su vida por el más miserable pecador. He dicho, conozco a Emmanuel. Conozco al príncipe de paz. Conozco al Padre eterno. Yo lo conozco. Por esa razón es que hice ese voto de rasurarme la cabeza. No me avergüenzo de eso. Si las personas dicen que un pelón no debe estar en el altar, déjame decirte, pastor, que el Dios que yo adoro no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como que fuese un necesitado. Pero ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, ustedes siempre resisten a la voz del Espíritu Santo. Se les olvida a ustedes que Rahab, siendo una prostituta, que Rahab, siendo una ramera, está en la genealogía de Jesús. Dígame, pastor, ¿cómo es posible que Ruth, siendo moabita, está en la genealogía de Jesús? Si la escritura dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor para siempre. ¿Cómo es posible entonces que Ruth está en la genealogía de Jesús? ¿Cómo es posible que una mujer de que en la Biblia dice que no debe entrar moabita ni amonita en la congregación del Señor? Dígame, explíqueme, ¿por qué aparece en la genealogía de Jesús? Dígame, pastor, ¿cómo es que Jacob, que había robado la primogenitura a su hermano Esaú, explíqueme, pastor, ¿cómo es posible que está en la genealogía de Jesús si era un farsante? Dígame, pastor, ¿cómo es posible que David aparece en la genealogía de Jesús? David también tuvo grandes problemas. Tomó a la mujer de un hombre
que posteriormente mandó a matar. Dígame entonces, ¿cómo es posible que este hombre está en la genealogía de Jesús? Dígame, pastor, ¿cómo es posible que Dios siempre utilizó a hombres como Salomón, que tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas? Dígame entonces, pastor, ¿por qué aparece en la genealogía de Jesús? ¿Se da cuenta que usted habla solo porque lee un versículo, pero como no tiene guía del Espíritu Santo, es que usted no entiende Biblia? Dígame, pastor, ¿por qué si Salomón tuvo 1000 mujeres, por qué no cometió adulterio? Si usted dice que se la lleva de sabio, si usted dice que tiene conocimiento, respóndame esa pregunta. ¿Cómo es posible que Salomón se pudo casar con 700 mujeres? ¿Cómo es posible que tuvo 300 concubinas? Y la Biblia nunca dice que eso le haya sido contado por pecado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué siempre habla de lo que no entiende? Hace que miles de personas se vayan al abismo, porque si un ciego guía a otro ciego, los llevará y los conducirá al lugar que dice que no quiere llevarlos. Por amor a usted mismo, por amor a usted mismo, deje de causar división a la iglesia. He recibido muchos mensajes donde las personas se levantan así como usted, calumniadores, que por medio de la difamación hacen caer a una persona que tiene un gran ministerio. ¿Por qué? Porque usted no entiende quién es Dios. Vea la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús está lleno de muchas personas que no deberían de estar ahí. Sin embargo, Dios las usó. Porque Dios busca lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para destruir lo que es. Dios no busca jactanciosos. Dios no busca gente prepotente. Dios no busca personas que se jactan. Para las personas que se jactan y se consideran a sí mismos como justos, y como se consideran a sí mismos como justos, menosprecian a los demás, dio esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oró de la siguiente manera: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo son los otros hombres? Ladrones, adúlteros, hacen mercadería del evangelio. Doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Sin embargo, estaba tan lejos de Dios. Pastor, por el amor a usted mismo, escuche esta palabra. Si yo me declarara un hombre justo, me condenaría mi boca. Eso está escrito, pastor. Pero sin embargo, usted se pone en el púlpito tirándole a todos porque usted se considera que es un digno de ejemplo de cristiano. Usted, según usted, que es santo porque no peca, es la herejía más grande que un anticristo puede darle a la multitud. Corrija su enseñanza, demuestre el poder del amor de Cristo. Hábleme de la sangre de Cristo. ¿Por qué se derramó la sangre de Cristo? ¿Por qué a Jesús lo crucificaron? ¿Por qué a Jesús lo azotaron? ¿Por qué la Escritura dice de Jesús que como cordero fue llevado al matadero? Enmudeció delante de sus esquiladores, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué Dios quiso sujetarlo a padecimiento? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo, pastor? Si usted como hombre puede santificarse a sí mismo, basta con que usted pueda poner por obra la ley de Dios. Con uno es suficiente para la condenación de todos los demás. Lamentablemente, pastor, déjame decirles, Romanos capítulo 5,
hay un mensaje que Dios revela para usted. Espero que usted lo pueda recibir como usted dice. Cuando a mí me amonestan y están en la verdad, aunque duele, yo lo recibo. Recíbalo pues en el nombre de Cristo Jesús. Escuche lo que Dios habla acerca del amor. Cuando yo leo Romanos capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La salvación de nosotros no depende de nosotros, depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe usted por qué yo puedo hablar con Dios, pastor? Yo puedo hablar con Dios porque Él hizo algo maravilloso en mi vida. Cuando yo encuentro sabiduría, dice que es posible la reconciliación, pastor, porque Dios no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados, por supuesto que el hombre puede reconciliarse con Dios. Pero no es porque el hombre no peca, pastor. La Escritura dice en el versículo 18, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo maravilloso de conocer a Dios, pastor, que Dios no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados, ¿cómo es que usted los condena de pecadores? ¿Cómo es que usted dice que por el pantalón se van a ir al infierno? ¿Cómo es que dice usted que por la pintura se van al infierno? ¿No se dan cuenta que usted está apostatando de la fe? Están pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. En 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿De dónde surge el pecado, pastor? De enseñar la ley, de que hay que poner por obra la ley de Dios. Pero la Escritura dice que si la ley no existe, pues entonces tampoco el pecado. Por esa razón que 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, para poder justificar a los creyentes. Así es que usted abra sus ojos, porque Jesús dijo la ley y los profetas fueron hasta Juan. Por lo tanto, si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Por esa verdad es que existe la vida eterna. La vida eterna se anuncia a los hombres porque entendemos perfectamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Él es el cumplimiento de la ley por el adúltero, por el asesino, por el que quebrantó el séptimo día, por el que no honró a su padre y a su madre, por el idólatra. ¿Qué mandó Jesús que se predicara, pastor? Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted no conoce el evangelio porque cierto día usted dijo que esto se llama evangelio. No, pastor Carlos Rivas, este no se llama evangelio. Este se llama Biblia. Esto no es el evangelio. Si usted quiere conocer el evangelio y liberarse de esa maldición que va a llegar a su vida, porque ciertamente la maldición lo va a visitar si usted no se arrepiente. Le estoy hablando en el espíritu, pastor, porque Gálatas 1:8, 1:9 dice que si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente al que hemos anunciado, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Usted sabe que anatema significa maldito.
La maldición no tardará en caer sobre su vida, porque usted confunde el Evangelio con la Biblia. En cierto video usted dijo, este es el Evangelio. No, pastor, déjame decirle que este libro se le conoce como Biblia, no se le conoce como Evangelio. El Evangelio es cuando Pablo dice que él lo reveló, que él lo dio a conocer. Pastor, ¿quiere saber qué es el Evangelio? Yo no soy una persona rencorosa, pastor. Soy una persona que está dispuesto a enseñar sabiduría a aquel que busca y ama la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 15 dice de la siguiente manera: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también ustedes han recibido, en el cual también ustedes perseveran, por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, ustedes son salvos. Y si no, habrá sido en vano mi predicación. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Es que ninguna persona puede predicar lo que no ha recibido. Si usted recibe hoy el evangelio, pastor, usted tendrá que cambiar su mensaje. Usted tendrá que hablar del poder de la sangre de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Usted podrá entender cuando Jesús dijo: la carne para nada aprovecha, porque el Espíritu es el que da vida. Cuando usted pueda entender este evangelio, usted lo podrá predicar, porque usted no predica el evangelio, usted predica otro evangelio. Por eso la Escritura dice que si otro predicare otro evangelio, la gente creería. Así es como usted ha engañado a una gran multitud, haciéndoles engañar que esto es el evangelio. No, pastor, este libro se le llama Biblia. Dentro de este libro está escondido los tesoros de la sabiduría, los misterios ocultos en Cristo Jesús, que nos ha sido revelado a nosotros porque hemos buscado el conocimiento. No lo estoy atacando, pastor Carlos Rivas, le estoy revelando conocimiento. Usted que le gusta exhortar a las personas, que según usted se llama exhortación, entonces usted que es un hombre sabio, un hombre que Dios lo formó a su imagen y semejanza, usted tiene que entender que las personas han sido formadas a la imagen del Dios que usted presume conocer, del cual estoy totalmente seguro, pastor Carlos Rivas, que usted no lo conoce, porque si lo conociera entendería lo que dijo el apóstol Santiago, que de ninguna boca puede proceder bendición y maldición simultáneamente. ¿Por qué no? Porque ninguna fuente de agua puede producir agua dulce y agua salada simultáneamente. Sin embargo, de su boca sale tanta agua salada y no brota ninguna de agua dulce, porque no es posible, pastor. Y solo será posible si usted toma su escritura, abre y entiende qué es el evangelio. El evangelio no consiste en predicar Biblia, no consiste en conocer el Antiguo Testamento. El hecho de que usted conozca el Antiguo Testamento, usted se ha vuelto un fariseo. Usted se ha vuelto una persona que según usted es el único que pone por obra la ley de Dios. Si él olvida que Santiago dice: el que guarde toda la ley pero infringe un solo punto se hace culpable de todos. El apóstol Pablo, cuando se volvió cristiano, tuvo que entender que sus acciones son como trapos de inmundicia. Tuvo que dejar a un lado su conocimiento. Ojalá entonces que usted que ama la exhortación, usted tenga que hacer lo mismo. El apóstol Pablo, que era un fariseo, ¿sabe usted qué es un fariseo, pastor Carlos Rivas? Un fariseo es aquel que conoce la ley de Dios, presume poner por obra la ley de Dios. El apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia de Cristo, porque según él los cristianos que no guardaban la ley estaban en problema. Por lo tanto fue a perseguirlos para encarcelarlos. Sin embargo, cuando Pablo le fue quitado esa ceguera espiritual, tuvo que llegar a esta conclusión. Filipenses capítulo 3 versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa
que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Pero ¿por qué Pablo se considera un hombre que es superior a los demás? Porque dice, yo estoy circuncidado desde el 8º día. Pastor Carlos Rivas, usted que dice que pone por obra la ley de Dios, que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y que lo pone por obra, ¿está usted circuncidado, pastor? Usted sabe que no lo está. Entonces, si usted va a predicar Antiguo Testamento, circuncídese, pastor. Pero no está circuncidado, entonces significa que usted es un mentiroso. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por medio de la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Usted se ha vuelto un perseguidor de la iglesia de Cristo, porque usted vio la libertad que tenían estos jóvenes que han estado en los ministerios de grupo. Usted por un pantalón los separa del amor de Dios. ¿Usted prefiere que estos jóvenes estuvieran cantando al mundo? Yo me gozo con ver a estos jóvenes cantarle a mi papá. Yo me gozo con ver a estos jóvenes que no están metidos en una cantina. Yo me gozo con ver a esos jóvenes con que no están perdidos en un vicio. Están cantándole a Dios. Pero entra usted a juzgarlos por un pantalón, porque usted es un fariseo. Pablo, que era un fariseo, por eso fue perseguidor de la iglesia. Pero algo sucedió con Pablo cuando se le quitó las escamas de sus ojos. Escucha lo que dice, pastor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Ojalá que usted pueda hacer lo que Pablo hizo. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amado pastor Carlos Rivas, le he dado respuesta de que por qué es que yo tengo rasurado la cabeza, porque tengo un voto con mi Señor, y ese voto lo tengo desde que empecé a buscarlo. Así como Proverbios 2 dice, si lo buscares como a la plata, si lo escudriñares como a tesoros. ¿Sabe usted qué es buscarlo como a la plata, pastor? Es sentarse aquí 8 horas leyendo, escudriñando, porque ciertamente las personas conocen este versículo. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado pastor Carlos Rivas, ¿dónde cree usted que está oculto ese conocimiento que Dios dice que va a enseñar? Aquí, pastor, está oculto. Usted lee un versículo y con eso piensa que ya tiene el conocimiento. No, pastor. El conocimiento no está a la vista de los insensatos. No está a la vista de aquellos que no les gusta conocer a Dios. Por eso a muchas personas les duele cuando yo revelo conocimiento. Porque ciertamente Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga. Las personas eso les hace alborotar sus entrañas, porque ellos viven juzgando y viven condenando. Cuando Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga. ¿Y por qué no juzga? Porque todo el juicio le ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero cuando yo adquirí sabiduría, pastor, en Juan 8:15 encuentro este versículo que dice, Jesús hablando y dice, ustedes son los que se juzgan unos a otros, pero yo no juzgo a nadie. Y cumple exactamente ese versículo con sus mensajes, porque usted vive juzgando a los pastores,
vive juzgando a las solistas, vive juzgando a los cantantes, vive juzgando a los grupos. ¿Acaso Dios es un mentiroso, pastor? Por supuesto que no. Él dice, ustedes son los que se juzgan unos a los otros. Yo no juzgo a nadie. ¿Y cuál es el mensaje para la iglesia, amado pastor? No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen, así como yo les he perdonado. Así es que en el amor del Señor, usted que me dijo, pelón, hijo del diablo, yo pensaba que usted ya estaba muerto. No estoy muerto, pastor, y lamentablemente no voy a morir, porque yo he pasado de muerte a vida. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque yo amo a mis hermanos. La Escritura dice que los que no aman están en tinieblas. Las tinieblas les han cegado los ojos y no saben a dónde van. Mas yo sí sé a dónde voy, pastor. Por tanto, ¿tiene duda? Aprenda, pastor. Aprenda. Es que no todo lo que aquí está es el evangelio. No, pastor. El evangelio es un conocimiento profundo acerca de Dios. Es entender, pastor, que cuando Adán cometió pecado, fue Dios quien le cubrió su vergüenza, pastor. Adán intentó hacer lo que usted hace, cubrir su vergüenza, usar su traje, pero eso no le va a cubrir su vergüenza, pastor, porque Adán hizo lo mismo cuando él comió del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que comió, pastor? Comió conocimiento de qué era bueno y qué era malo. Usted que comió de ese árbol, es que usted dice, esto está bien, esto está mal. En otras palabras, pastor, usted ha caído en la trampa de Satanás porque usted comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero usted ignora la justicia de Dios. Por eso Romanos capítulo 10 dice, el anhelo de mi corazón por Israel, dice el apóstol Pablo, es para salvación, pero ellos ignoran la justicia de Dios. Por ignorar la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios, pastor? Romanos 3:23 responde, por cuanto todos pecaron, usted también pecó, pastor. No se le olvide eso. Cierto fariseo en capítulo 7 de Lucas invita a Jesús a su casa. Cuando Jesús estaba en casa de este fariseo, entra una mujer con fama de pecadora y se postra por detrás del maestro y empieza a llorar. ¿Y qué fue lo que pasó, pastor? Pasó lo que usted está haciendo. El fariseo, al ver a la mujer que era una pecadora porque lo conocía, dijo, si en verdad fuera profeta sabría que esa mujer es una pecadora. Es lo que usted hace cuando llega a una iglesia. Usted dice que estos hombres no son dignos de Dios, que el único digno de Dios es usted. Se le olvida, pastor, que Jesús no vino por los justos, porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores que procedan al cambio de pensamiento. Es un cambio de pensamiento, pastor. Mucha gente no entiende qué es arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento, porque Dios, cuando vio que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra, le pesó en el corazón. La Escritura dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Si Dios se arrepintió, yo le hago una pregunta. ¿Cómo es posible que yo estoy aquí? ¿Cómo es posible que usted está ahí? ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento, según Dios, es un cambio de pensamiento. Al entender, pastor, que Adán se cubrió su vergüenza, mas eso no lo liberó, Dios tuvo que hacerle túnica de pieles. Es así como la senda antigua ha sido revelada. ¿Sabe usted por qué la ofrenda de Abel fue aceptada, pastor? Yo estoy seguro que usted no lo sabe. La mayor parte de predicadores no lo saben. Inclusive todos mis hermanos que me están escuchando en este momento no lo saben.
Todos los herejes han enseñado esto, pastor, que la ofrenda de Abel fue aceptada porque lo hizo con todo el corazón, lo cual no concuerda con la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué no, pastor? Porque los dos se recordaron de Dios y trajeron una ofrenda a Dios. Pero ¿qué es lo que entorpece a los hombres? Caín trajo el fruto de la tierra, pastor. ¿Qué fue lo que trajo Caín? El fruto de la tierra. ¿Qué fue lo que trajo Abel? Una oveja, el más gordito, pastor. Pero no cabe duda que Caín también trajo lo mejor de su trabajo. Trajo el mejor ayote, trajo los mejores elotes. ¿Y por qué Dios acepta el de Abel y rechaza el de Caín? ¿Por qué Dios demuestra en ese momento un acto de injusticia? Dios no es injusto, Dios es justo. Debió aceptar las dos ofrendas, pero esta noche Dios le va a revelar conocimiento para que las personas dejen de estar pidiendo dinero y que esa ofrenda tiene que ser agradable porque lo das con todo el corazón. No, pastor. La ofrenda de Abel fue aceptada porque sacrificó una oveja, derramó sangre. Representa el sacrificio que Dios había hecho por Adán porque le hizo túnica de pieles. ¿De dónde sacó la túnica, pastor? De un animal inocente. Entonces Dios demuestra que perdonó a Adán. Prefirió sacrificar a un inocente. Abel hizo lo mismo, sacrificó una oveja. Muchas personas no entienden por qué el de Caín no fue aceptado. Porque cuando Adán peca, pastor, algo sucedió. Dios dio esta sentencia: maldita es la tierra por tu causa. ¿Cómo está la tierra, pastor? Está maldita. Caín, al llevar esa ofrenda a Dios, llevó una ofrenda maldita, que es la ofrenda que usted está ofreciendo, sus buenas acciones. Por eso Isaías capítulo 64 dice: todas vuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Es que lo único que nos hace ser acepto delante de Dios es la sangre de Cristo, pastor. La sangre de Cristo es la que nos santifica. Quiero dejar esto en su corazón, que usted busque Primera de Tesalonicenses 5:23, que es el versículo que usted más usa para atacar a la iglesia. Porque usted dice que Dios quiere santidad por fuera y por dentro. Yo no niego que Dios quiere un santo perfecto. El problema, pastor, es que su Biblia dice que es Dios quien debe santificar al hombre. ¿Cuál es la herejía suya, pastor? Que usted dice que el hombre debe santificarse por sí mismo. Eso lo hace convertir en un hereje. Para que usted pueda entender este mensaje, pastor, lea Dios habla hoy. Dios habla hoy tiene una forma de explicación más sencilla. Porque si usted no tiene el entendimiento, porque sobre toda posesión, ¿qué debe haber adquirido, pastor? Sabiduría. Antes de empezar a predicar, usted tuvo que haber buscado sabiduría. Pero la sabiduría no es para todos, es para aquel que lo busca. Por eso Proverbios capítulo 2 dice: si lo buscares como a la plata, si lo escudriñares como a tesoros. A mí sería tan fácil decirle a usted cuál es el evangelio, pastor, pero no está hecho para gente que es inconstante, que no se queda escuchando mi mensaje hasta el fin. Por esa razón, pastor, Dios, Él siempre hablaba en parábolas, y cuando estaba sola con sus discípulos les revelaba qué significaba la parábola. Por tanto, hace un momento yo empecé a hablar que le iba a dar a conocer cuál es el verdadero evangelio. Pero Dios no deja que yo te lo explique, porque sabe que tu corazón es perverso. Pero para todos mis hermanos que se quedaron escuchando este mensaje hasta este momento, hermanos, este es el evangelio. Por medio de este evangelio, de a partir de este momento, ustedes van a reconocer quién es verdadero y quién es falso. Este es el evangelio.
Este debe ser el centro de todos los mensajes. Si llega alguien a predicar cualquier cosa, pero dentro de eso no va este mensaje, es un hereje, es un anticristo. Por eso el apóstol Juan dice, muchos anticristos han salido por el mundo. La gente no se da cuenta, porque vendrán a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso es que muchas personas no pueden identificar quién tiene el mensaje correcto. Pero a través del conocimiento ustedes pueden darse cuenta. Ustedes pueden abrir sus ojos. Este es el evangelio, lo que a continuación van a escuchar. Acuérdense de un mensaje que dice, ellos escudriñaban para ver si las cosas eran así. Pero muchas personas escuchan a un pastor ponerse en el púlpito diciendo, ese patojo porque trae pelo parado al infierno se va. Ese patojo porque trae pantalón al infierno se va. ¿Y saben qué dice la gente? Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? Si la gloria de Dios es esta, Apocalipsis capítulo 5. Digno es el que está sentado en el trono y al cordero inmolado, de recibir todo honor, toda gloria, toda acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él con su sangre nos ha redimido. Gente de toda lengua, linaje, pueblo y nación. ¿Por qué Dios se merece mi alabanza? ¿Por qué Dios merece que yo le adore? Porque Él con su sangre me limpió de mis pecados. Porque yo entiendo perfectamente que si no fuera por su amor, ¿qué sería de mí? Si no fuera por su gracia. ¿Se acuerda de esa alabanza, verdad? Si no fuera por su gracia. Si es por gracia, pastor. Si es por gracia, hoy lo puede recibir usted también. El problema, pastor, es que lo puede recibir usted, pero también una prostituta, también un idólatra. Porque en el reino de los cielos se entra por gracia, no se lo olvide. Porque por gracia son ustedes salvos y esto no es de ustedes. ¿Sabe, pastor, que la fe sin obras es fe muerta? Pero si usted escucha ese mensaje, su mente va a quedar embrutecido. ¿Sabe por qué? Porque dice, si en vuestra congregación entra una persona que tiene necesidad del sustento de cada día, y ustedes le dicen, vete en paz, que Dios te bendiga. Es lo que toda la gente hace, pastor. Dios te bendiga. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano serás. Pero eso es solo palabrería, pastor. Dios no quiere palabrerías. Dios quiere que los hombres se conviertan en acción. Si está en vuestras manos el hacerle el bien, ¿de qué le aprovecha su palabra? Así la fe sin obras es fe muerta. Por eso es que el juicio de Dios según Jesús, pastor, Mateo 25:31, pondrá unos a su derecha, otros a su izquierda. Dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? ¿Porque no cometieron pecado? No, pastor. Los que van al reino de los cielos, los que entendieron qué es misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ustedes recibirán misericordia. Por eso es que el apóstol Pedro dice que la caridad cubre multitud de pecados. Si hay algún pecador que me está escuchando, aprenda a practicar caridad. Cuando Dios va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, no lo dirá por tu pecado, lo dirá por la misericordia con que has actuado. Porque Él dirá a los de la derecha, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, desnudo, me cubriste, enfermo y en la cárcel, y me visitaste. Pero estos preguntarán, Señor, ¿cuándo fue que te vimos y te servimos? Por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Irán estos entonces a la vida eterna. Esa es la vida eterna, pastor. ¿Quiénes van al infierno, pastor? Por supuesto que cuando yo predico, pastor, yo predico de pecado, predico de santidad,
y predico de infierno, pero con conocimiento que es totalmente diferente. El conocimiento dice en Mateo 25:41, entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No es para mis hermanos que me están escuchando, no, porque ellos saben amar a su prójimo, ellos saben compartir su pan, ellos saben vestir al desnudo, ellos visitan a sus hermanos en los hospitales y en las cárceles. Pero estos que están a la izquierda, no, pastor. Y dentro de eso está su congregación, porque usted nunca les ha enseñado. Por eso es que en Apocalipsis 22, cuando usted lee, mas los perros, los adúlteros, los fornicarios tienen su parte en el lago de fuego. Usted mismo reconoce, pastor, que los perros son los enseñadores. Por supuesto, pastor. Por eso Filipenses, el apóstol Pablo dice: cuídense de los perros, de los malos obreros, de esos obreros fraudulentos. Porque si usted no revela este conocimiento, usted seguirá siendo tan adúltero, seguirá siendo tan chismoso, seguirá siendo tan airoso. Pero aquellos que logran entender saben que no van al infierno por pecadores, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha demostrado que nos ama. ¿Y cómo lo demostró? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es imposible que Dios vaya a juzgar dos cosas al mismo tiempo. Eso no lo entiende su mente, pastor. Es imposible que este conocimiento pueda aceptar, porque su mente todavía está cautivado por aquel mentiroso, pastor. Por eso, cuando nosotros entendemos el amor de Dios, entonces la Escritura dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con el amor con que nos amó, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, pastor. Si Dios ama e hizo una expiación para redimir al pecador, ¿cómo entonces podrá enviar al pecador al infierno? Por esa razón, pastor, es que Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio le ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Cómo honrar al Hijo? Si el Hijo dice: ustedes son los que se juzgan unos a los otros, yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿en dónde está la condenación, pastor? El que en Él cree no es condenado, mas aquel que rehúsa a creer ya ha sido condenado. La condenación no depende de Dios, depende de los hombres. Por eso es que Mateo 25:41, cuando Dios dice: apártense de mí, malditos, al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. Desnudo, no me cubriste. Enfermo y en la cárcel, no me visitaste. Por esa razón es que usted no puede ir a la cárcel, pastor. ¿Cómo una persona que critica, que murmura, puede ir a la cárcel? Si en la cárcel las personas que están ahí, ¿qué son, pastor? Asesinos, secuestradores, violadores. Pero Jesús dice que cada vez que nosotros vamos a la cárcel, visitamos a Él. Por tanto, este es conocimiento. La segunda vez que Dios habla de infierno es del rico y el mendigo, que estaba echado a las puertas del rico. Él fue llevado al seno de Abraham y el rico a un lugar de tormento. Y estando en lugar de tormento, dice la Escritura, alzó los ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Envía a Lázaro que me moje la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero tampoco está por pecador, sino porque no pudo practicar misericordia. Así es que la Escritura dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no practica misericordia. Una de las misericordias más grandes es anunciarles el Evangelio a nuestros hermanos. ¿Y qué es el Evangelio, pastor? La respuesta aquí le va. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 3, dice de la siguiente manera: que Cristo murió por nuestros pecados,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por esa razón es que las personas deben de ser bautizados en el bautismo de Jesús, pero no en el primer bautismo. ¿Cuántos de las personas que me están escuchando saben que Jesús tuvo dos bautismos? El bautismo en el Jordán es una sombra de la realidad. Y entonces conocen ustedes el bautismo de Jesús, el bautismo que nos hace a nosotros aceptos delante de Dios. Eclesiastés dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Por eso muchas personas ignoran la venida de su amado, porque ellos empezaron a contar el calendario de a partir del nacimiento de Jesús. De a partir del nacimiento de Jesús, año 1, año 2, año 3. Pero el mensaje de Dios es que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque la muerte de Jesús y su resurrección es lo que nos da a nosotros la victoria. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, para que Jesús sea Señor de tu vida, tienes que tirar a la basura todas tus buenas acciones. Para poder decir: Señor, sálvame, Señor. Castillo mío, fortaleza mía, Redentor mío. Tú eres quien rescata mi vida del sepulcro, quien me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, el que sana todas tus dolencias. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar mis rebeliones. Misericordioso y clemente es el Dios eterno, lento para la ira, pero grande en misericordia. Ese es el Dios que yo conozco, pastor. Lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que yo predico, pastor. El Dios de grandes misericordias. El que no escatimó a su Hijo, sino lo puso como propiciación por mis pecados. Alabado sea mi Señor. Por tanto, hermano mío, muchas bendiciones a todos los santos, a todos aquellos que creen en el sacrificio de Jesús. Cuando Juan ve venir a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quita los pecados del mundo. Este Cordero fue sacrificado. Este Cordero derramó hasta la última gota de su sangre para decirle al hombre: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Muchas bendiciones a cada uno de mis hermanos. Así es que hemos dado respuesta. ¿Por qué es que tenemos la cabeza rasurada? Fue un voto que hicimos con papá